Hay algo que el IMSS no va a decirte por carta, no te lo va a avisar por teléfono y no va a aparecer en ningún anuncio oficial que llegue a tu casa. Pero está ocurriendo ahora mismo y afecta directamente el dinero que recibes cada mes. Si eres pensionado bajo la ley del 73 y llevas años cobrando tu pensión sin haber revisado si el cálculo original fue correcto, este video puede ser el más importante que veas este año. No porque prometamos milagros, sino porque la información que vamos a compartir hoy es verificable, está respaldada en la ley y tiene consecuencias reales en pesos para miles de jubilados mexicanos. Antes de continuar, suscríbete a Sabiduría Económica y activa la campana para recibir más información sobre pensiones, IMSS y actualidad política en México. Y si este video te resulta útil, apóyanos con tu like para que más personas puedan informarse. Vamos directo al tema porque hay mucho que entender y cada parte importa. La Ley del Seguro Social de 1973 establece cómo se calcula la pensión de los trabajadores que cotizaron bajo ese régimen antes del 1 de julio de 1997. Esa fórmula toma como base el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, que equivalen a aproximadamente 5 años, y aplica sobre ese salario un porcentaje que depende del total de semanas acumuladas y de la edad del trabajador al momento de jubilarse. El problema no está en la fórmula, el problema está en los datos que el IMSS usa para aplicarla. Durante décadas, los expedientes de cotización se construyeron a partir de reportes de los empleadores, de sistemas de captura que no siempre funcionaron correctamente y de procesos de digitalización de registros físicos que en muchos casos fueron incompletos. El resultado es que hay pensionados que tienen semanas faltantes en su historial, pensionados cuyo salario base de cotización quedó registrado por debajo de lo que realmente ganaban y pensionados que tienen asignaciones familiares a las que tienen derecho, pero que nunca fueron incorporadas correctamente a su expediente. Cuando esos datos están mal, el monto mensual también está mal. Y si nadie lo corrige, ese error se cobra mes a mes durante todos los años que dure la jubilación. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que afectan las pensiones bajo la ley del 73? El primero es la discrepancia en semanas cotizadas. Cuando un trabajador tuvo varios empleadores a lo largo de su vida, cuando hubo periodos de trabajo informal que luego se formalizaron, o cuando trabajó en las décadas de los 70 y 80, antes de la digitalización del sistema, es frecuente que el historial digital del IMSS no refleje todas las semanas realmente cotizadas. Cada semana faltante reduce el porcentaje aplicado y produce un monto mensual más bajo del que corresponde. El segundo error es el salario subregistrado. Hay empleadores que durante años reportaron al IMSS un salario menor al que realmente pagaban a sus trabajadores para reducir el costo de sus cuotas patronales. Eso es una práctica ilegal, pero ocurrió con frecuencia. Y cuando ese trabajador llega a jubilarse, el instituto calcula la pensión con el salario que fue reportado, no con el que realmente se devengó. Si el trabajador no tiene documentos que demuestren el salario real, reclamar esa diferencia es difícil, pero no siempre imposible. El tercero es la omisión de asignaciones familiares. La ley del 73 contempla incrementos porcentuales sobre la pensión base cuando el pensionado tiene cónyuge o concubina dependiente, hijos menores de 16 años o de hasta 25 si estudian, padres dependientes o cuando vive solo sin ningún beneficiario registrado. Esos incrementos solo se aplican cuando el pensionado los solicita expresamente. Y hay miles de jubilados que nunca los solicitaron porque nadie les informó que existían. ¿Qué tiene que ver el presupuesto de egresos de la Federación con todo esto? Cuando el gobierno aprueba el presupuesto federal, además de definir el gasto en infraestructura, educación y salud, también establece los recursos que se asignan a instituciones como el IMSS para cumplir sus obligaciones con los pensionados.
En el presupuesto vigente se incluyeron disposiciones específicas relacionadas con la revisión y actualización de pensiones bajo la Ley del 73. Eso tiene dos implicaciones concretas. La primera es que el instituto tiene recursos asignados para este proceso. La segunda es que hay una obligación institucional de llevarlo a cabo. Pero hay algo que los comunicados oficiales no siempre explican con suficiente claridad. La revisión sistemática que el IMSS realiza de manera interna funciona para detectar inconsistencias grandes o evidentes en los expedientes. Para los casos donde el error está en datos que el propio instituto tiene mal registrados desde el origen, o donde hay documentación externa que podría demostrar un salario real mayor al registrado, esa revisión interna no siempre es suficiente. Para esos casos, el pensionado necesita participar activamente presentando su propia solicitud de revisión. ¿Qué significa participar activamente? Significa obtener tu resolución de pensión original, que es el documento donde el IMSS estableció el monto de tu jubilación y explicó cómo fue calculado. Con ese documento puedes verificar 3 cosas concretas. Primero, ¿cuántas semanas reconoció el instituto al calcular tu pensión y si ese número coincide con tu trayectoria laboral real? Segundo, ¿qué salario diario integrado usaron como base? Y si ese número refleja lo que realmente ganabas en tus últimos 5 años de trabajo. Tercero, si las asignaciones familiares que te corresponden están correctamente incorporadas al cálculo. Si detectas alguna diferencia o tienes dudas sobre cualquiera de esos 3 puntos, el paso siguiente es presentar una solicitud formal de revisión de expediente ante la subdelegación administrativa del IMSS. Esa solicitud debe especificar qué aspecto del cálculo quieres que revisen y debe ir acompañada de cualquier documentación que respalde tu caso. Recibos de nómina, contratos laborales, cartas de empresa o cualquier papel de la época que demuestre los datos que el instituto no tiene correctamente registrados. Hay un punto que genera mucha preocupación y que conviene aclarar directamente. ¿Puede el recálculo resultar en una reducción de la pensión? La ley mexicana establece el principio de derechos adquiridos, que protege a los pensionados frente a modificaciones unilaterales de sus resoluciones. Una pensión que ya fue emitida y quedó firme no puede reducirse sin seguir un proceso legal específico donde el pensionado tiene derecho a ser escuchado y a presentar su propia evidencia. Dicho eso, si tienes dudas sobre tu situación específica, la mejor recomendación siempre es consultar directamente con el IMSS o con la Profedet antes de tomar cualquier decisión. Hay también un elemento de tiempo que no se puede ignorar. Las resoluciones del IMSS pueden impugnarse, pero esa impugnación tiene un plazo. Si recibes una comunicación oficial del instituto relacionada con tu pensión y no estás de acuerdo con lo que dice, tienes un periodo específico para actuar. Una comunicación ignorada puede convertirse en un derecho perdido. Por eso, cuando llegue cualquier documento oficial del IMSS a tus manos, léelo con atención y si hay algo que no entiendes o con lo que no estás de acuerdo, busca orientación antes de que venza el plazo. Para esa orientación tienes opciones gratuitas. La Profedet ofrece asesoría legal sin costo para trabajadores y pensionados en materia de seguridad social y puede acompañarte en el proceso si el IMSS no está respondiendo correctamente. El propio instituto también tiene módulos de atención al derecho habiente, donde puedes solicitar información sobre cómo verificar tu expediente. Lo que construiste durante décadas de trabajo merece ser protegido con la misma dedicación que pusiste en ganarlo. Revisar si tu pensión está calculada correctamente no es desconfianza, es responsabilidad sobre el ingreso que tú mismo construiste semana a semana durante años. Gracias por acompañarnos en Sabiduría Económica. Si llegaste hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios, comparte este video y suscríbete para seguir informado sobre pensiones, IMSS y los temas más importantes de México.